Hola a todos. Para continuar con nuestras clases de ArcGIS, vamos a trabajar en esta ocasión con la creación de nuestras propias capas de puntos, de líneas y polígonos. Para esto vamos a utilizar la imagen que ya hemos georreferenciado desde Google Earth como base para poder crear nuestras capas. Para poder trabajar con más rapidez vamos a desactivar el Basemap. Y en base a nuestra imagen de Google Earth vamos a utilizar para la creación de la capa de puntos las lagunas que se encuentran dentro de nuestra cuenca. Entonces, abrimos ArcCatalog y necesitamos crear una carpeta donde vamos a poder ir almacenando todas las capas que vayamos a crear. Entonces, para crear una nueva carpeta, hacemos clic derecho sobre la carpeta del curso y seleccionamos New o Nuevo. Nueva carpeta o New Folder. Ya, yo le voy a dar el nombre de Shapefiles. Dentro de esta nueva carpeta vamos a crear nuestro nuevo Shapefile de puntos o capa de puntos. Clic derecho, New, Nuevo y buscamos Shapefile. Ya, nos va a aparecer esta ventana. En el primer campo debemos poner el nombre que le daremos a nuestro nuevo Shapefile. Yo le voy a denominar Lagunas Coratiquipay, porque estoy trabajando con esa cuenca. Aquí en el segundo campo seleccionamos el tipo que va a tener nuestra capa, que puede ser punto, línea, polígono, multipunto o multipolígono. Entonces seleccionamos punto. Debemos definir el sistema de coordenadas. Como ya hemos trabajado con nuestra capa de cuencas Valle Central, vamos a escoger ese mismo sistema de referencia. Entonces escogemos Edit. Si no sabemos qué sistema de referencia tiene nuestra capa Cuencas Valle Central, seleccionamos en la flechita que está al lado de agregar sistema de referencia, importar. Y buscamos nuestro shapefile de Cuencas Valle Central. Seleccionamos ese y le seleccionamos Add. Automáticamente nos aparece el sistema de referencia que tiene Cuencas Valle Central. Entonces, OK. Y OK. Ahora podemos observar en la tabla de contenidos que se nos ha creado nuestra nueva capa de puntos. Pero como podemos observar no tiene ningún punto. Está vacía. Entonces vamos a empezar a crear nuestros propios puntos. Para comenzar a crear nuestros propios puntos debemos tener habilitada el editor para esta capa. Para esto hacemos clic derecho sobre el nombre de la capa y seleccionamos Edit Features. Nos sale esta ventanita adicional y seleccionamos Start Editing, que quiere decir que vamos a iniciar la edición en esta capa. Ya, se nos ha habilitado la barra de tareas del editor. Entonces podemos acomodar esto en nuestra barra de tareas. Y para comenzar a crear nuestros propios puntos debemos seleccionar el último icono que es Create Features. De toda la barra es el último, Create Features. Entonces se nos habilita una nueva ventana que es la ventana de creación de elementos. Debe estar seleccionada nuestra capa que queremos editar, que en este caso es Lagunas Coratiquipay. En la parte de abajo podemos ver qué elementos podemos crear en esta capa que es de tipo Point.
podemos crear puntos y también podemos crear puntos al final de líneas que ya tengamos en otra capa. Como vamos a crear solamente puntos, seleccionamos Point. Como podemos observar, el cursor ha cambiado y está parpadeando. Eso significa que estamos en modo edición y que ya podemos crear nuestros puntos. Entonces, para poder crear los puntos en cada una de nuestras lagunas, lo que yo voy a hacer es ampliar la zona. Nuevamente selecciono Point, me ubico en el centro de la laguna, de una de las lagunas, y hago clic. Entonces, al hacer eso, solo un clic con el botón izquierdo del mouse ya se ha creado nuestro punto. Y seguidamente hago clic en la otra laguna. Pero para poder ir poniendo números o nombres en la tabla de atributos, lo que podemos hacer es crear un nuevo campo en la tabla y ir agregando los nombres. Para esto debemos tener primero deshabilitado el editor. Entonces venimos a la barra edición, hacemos clic sobre editor, seleccionamos Save Edits, o sea, grabar la edición que ya hemos hecho, y Stop Editing, parar la edición. Hasta el momento tenemos agregados 2 puntos. Si abrimos la tabla de atributos de nuestra capa, que sería Lagunas, Coratic y Paya, vamos a poder observar estos 2 puntos. Hacemos clic derecho sobre el nombre de la capa y seleccionamos Open Attribute Table, o sea, abrir tabla de atributos. Y podemos observar que ya tenemos nuestros 2 puntos creados. Si seleccionamos el primero, podemos observar que este ha sido el primero que hemos creado y este el segundo. Para poder agregar un nuevo campo e ir agregando los nombres de nuestras lagunas, si los tuviéramos, lo que tenemos que hacer es ir a este primer icono denominado opciones de tabla. Hacemos clic en la flechita que está al costado y seleccionamos Add Field. En la ventana que emerge debemos poner primero el nombre que va a llevar el campo, que en este caso puede ser Name. Y debemos seleccionar en el campo siguiente qué tipo de información va a tener este campo. Puede ser número corto, número largo, float, ese número también con decimales, doble es utilizando todos los decimales, de tipo texto o puede ser de tipo fecha. Como en este caso tendríamos que ingresar nombres de las lagunas, vamos a seleccionar de tipo texto. En el siguiente campo debemos seleccionar el número de caracteres que va a tener este campo. Como son solo nombres de lagunas, no necesitamos muchos caracteres. Podemos utilizar 25 o 30. Y seleccionamos OK. Como podemos observar, se nos ha creado un nuevo campo denominado Name. Para poder ir ingresando los campos, los nombres, debemos activar nuevamente el editor. Hacemos clic sobre Editor, Start Editing. La otra podemos hacer de esta forma o también podemos hacer como habíamos hecho anteriormente, clic derecho sobre el nombre de la capa, Edit Features y Start Editing. Ambos sirven para lo mismo. Entonces, para poder agregar el nombre a la primera laguna, hacemos doble clic sobre la celda en Name. Se nos activa el parpadeo del cursor y podemos ingresar el nombre. Como yo no tengo los nombres de las lagunas, voy a ingresar simplemente laguna 1. En el segundo campo, de la misma manera, puedo ingresar laguna 2. En el caso de tener los nombres de las lagunas, ya puedo inmediatamente ingresar el nombre respectivo. Como ya tengo habilitado el editor,
ya puedo ir modificando y creando otros puntos. Acá tengo otras dos lagunas. Vengo al editor, hago clic sobre la flechita que está al costado, que significa Edit Tool. Vengo a Create Features y selecciono la capa que estoy editando y Point. Y puedo continuar creando mis puntos en cada una de las lagunas. Como podemos ver, en la tabla se han ido agregando estos puntos. Entonces puedo también ir ingresando los nombres. Laguna 3. En el siguiente, laguna 4. De esta manera debemos ir creando los puntos en cada una de las lagunas de nuestra capa y de la cuenca que hayamos seleccionado. Una vez que hayamos terminado de crear todos los puntos de nuestras lagunas, podemos grabar en Editor con Save Edits. Como podemos observar, yo tengo 22 lagunas en mi cuenca. En el caso de que por error haya creado un nuevo punto, un punto que no es correcto, deseo eliminar, simplemente debo venir en la tabla de atributos, seleccionar, clic derecho sobre esta parte gris y Delete Selected, o sea, borrar seleccionado. Lo mismo con este otro punto, clic derecho, Delete Selected. Ahora guardo mis lagunas creadas y detengo la edición. Stop Editing. Muy bien. Ahora vamos a proceder a crear una capa tipo líneas. Para esto voy a utilizar los ríos de mi cuenca y voy a crear mi capa dibujando los ríos que se encuentran dentro de esta cuenca. Para eso, de la misma manera, venimos al Catalog. En la carpeta de Shapefiles, clic derecho sobre el nombre, Nuevo, New, Shapefile. En este caso van a ser los ríos de mi cuenca, que es Cora Tiquipaya. En este caso ya no es de tipo punto, sino de tipo línea o polilínea. De la misma manera debo seleccionar el sistema de coordenadas, importar, Cuencas Valle Central. Automáticamente ya se abre la última carpeta en la que estaba. Ok. Y ok. Como podemos observar aquí ya se nos ha creado nuestra nueva capa, que tampoco tiene ningún elemento en este momento. Para empezar a dibujar, de la misma manera que con los puntos, hago clic derecho sobre el nombre de la capa y selecciono Edit Features. Luego Start Editing. Y de la misma manera debo seleccionar en Create Features la capa que quiero editar, que en este caso es Ríos Cora Tiquipaya. En este caso tenemos más opciones para poder dibujar con líneas. Una línea simple, puedo dibujar un rectángulo, un círculo, una elipse o hacer una línea a mano alzada. Yo voy a utilizar la primera, que es línea. Amplío el área que quiero empezar a dibujar y aquí se puede observar que el río inicia acá, en esta quebradita, y empiezo a dibujar haciendo clics en cada uno de los vértices de mi río. Si deseo tener más detalle, puedo ampliar el zoom con la ruedita del mouse.
Si tengo un punto que me he equivocado, simplemente regreso, me ubico sobre el punto y hago clic derecho. Y me salen estas opciones, que en este caso sería borrar el último punto que he creado. Este también está mal, entonces borrar este último punto. Entonces continúo creando mi río. Para poder recorrer simplemente utilizo o la manito o puedo utilizar las barras, las flechitas para recorrer el cursor. Y continúo dibujando. Esta línea que se ve es simplemente por lo pesado que es el programa. No es que está la línea dibujada ahí. Entonces voy creando mis ríos. Una vez que quisiera terminar, por ejemplo acá, que ya he llegado a la intersección, simplemente hago doble clic. Y ya está terminada esa primera parte del río. Entonces, para crear nuevamente y empezar con otro río, nuevamente vengo a Create Features, Line y empiezo a dibujar el siguiente río. Cuando nos aparece este cuadrado más grande significa que va a ubicar este vértice coincidiendo con el que ya tenemos. Entonces yo continúo dibujando hasta acá. Doble clic y termino. Entonces el trabajo, la segunda parte de la tarea va a ser terminar de dibujar todos los ríos de nuestra cuenca. Y de la misma manera que para los puntos, podríamos crear un campo adicional en la tabla de atributos para poder agregar ya los nombres de los ríos, en el caso que los tengamos. Para eso hacemos clic derecho sobre el nombre, Open Attribute Table. Para crear el campo de Name debemos deshabilitar el editor. Entonces, primero guardamos las ediciones y Stop Editing. Venimos a las opciones de nuestra tabla, sobre la flechita que está al costado y Add Field. Nuestro nuevo campo se va a denominar también Name y va a ser también de tipo texto. Los nombres de los ríos pueden tener unos 30 caracteres. Okay. En este caso, como por el momento no conozco los nombres de los ríos, le voy a poner de la misma manera río 1, río 2. Y si tuviera los nombres de los ríos, puedo ir reemplazando. Entonces hacemos lo mismo. Edit Features, Start Editing y ya puedo ingresar los nombres de mis ríos. Río 1. Río 2. Entonces continuamos dibujando todos los ríos de mi capa. Una vez que hemos terminado de dibujar todos nuestros ríos, nuestra capa debe verse de esta manera. Como podemos observar, en mi cuenca he logrado dibujar 49 ríos más el río principal, que es el río Tiquipaya, que es el río principal de mi cuenca. Si lo selecciono, podemos ver que es este. Ahora, terminando de dibujar todos nuestros ríos, procedemos a guardar con Save Edit y finalizamos la edición con Stop Editing. Ahora a continuación vamos a crear una capa de polígonos y para esta capa vamos a dibujar nuestras áreas de cultivo dentro de nuestra cuenca. Para esto, de la misma manera, creamos
en nuestra carpeta Shapefiles, clic derecho, New, New Shapefile y como nombre vamos a poner áreas de cultivo de la cuenca Cora-Tiquipaya. En este caso mi capa va a ser de tipo polígono y de la misma manera selecciono el sistema de coordenadas. Importar Cuencas Valle Central y OK. OK. Como podemos ver, se ha creado una nueva capa tipo polígono. Ahora vamos a ubicar las zonas de cultivo dentro de mi cuenca. Si no se nota muy bien, en este caso podemos utilizar el Basemap y desactivamos nuestra imagen. Aquí yo puedo ver que tengo zonas de cultivo. Entonces procedo a dibujar cada una de estas zonas. Entonces, de la misma manera, sobre el nombre de la capa, clic derecho, Edit Features, Start Editing. En Create Features, selecciono la capa y selecciono, y como podemos ver, tenemos más opciones todavía. Podemos crear polígonos, rectángulos, círculos, elipses, polígonos dibujados a mano alzada. Podemos también autocompletar polígonos sobre otros que ya tengamos o autocompletar a mano alzada. Entonces, como no tengo ningún polígono dibujado, voy a seleccionar la primera opción, polígono. Y comienzo dibujando. Puedo ampliar para hacerlo más exacto, de una forma más exacta. Y comienzo dibujando el área que contiene los cultivos. Si quiero desactivar ese color que no me permite visualizar, simplemente hago doble clic sobre el símbolo de la capa, sobre el cuadradito, y selecciono Hollow. Pero para que se note mejor le voy a poner un color rojo sobre la línea. Entonces hago clic sobre la flechita y selecciono el color rojo y OK. Necesito guardar, terminar este polígono. Doble clic para terminar. Ahí podemos observar que si quitamos la selección, nuestro polígono solamente se ha marcado la línea del borde. Y continuamos dibujando. Áreas de cultivo, polígono. Y continúo dibujando todas las zonas dentro de mi cuenca que están con cultivos. De esta manera. Si queremos recorrer nuestra imagen, utilizamos la manito. Vamos recorriendo y nuevamente polígono y continuamos dibujando. En este caso hasta acá. Bordeamos las áreas boscosas y también los caminos. Para terminar, doble clic. Ya, entonces ese es el trabajo y para la tarea tenemos que terminar de dibujar todas las zonas de cultivos dentro de mi cuenca. Bueno, terminando la digitalización,
más o menos debemos tener algo como esto. En mi caso yo tengo aproximadamente 74 polígonos de zonas de cultivo. Entonces vengo a Editor, Save Edits y Stop Editing. Para finalizar la práctica, vamos a agregar a nuestra capa de puntos las coordenadas. Hacemos clic derecho sobre el nombre de la capa, Open Attribute Table, y yo necesito conocer las coordenadas de cada una de estas lagunas. Entonces para esto quiero agregar las coordenadas. Hago clic sobre las opciones de tabla, Add Field, agregar campo. Mi primer campo se va a llamar coordenada X y va a ser en este caso de tipo double porque quiero que me dé las coordenadas con decimales. En precisión y escala dejamos en 0. OK. Y además agregamos otro campo para la coordenada Y. De la misma manera, opciones de tabla, Add Field y nuestra coordenada Y. Seleccionamos doble y OK. Y para agregarle las coordenadas, hacemos clic derecho sobre el encabezado de mi columna. Clic derecho, Calculate Geometry. Esto nos sirve para calcular algunos parámetros directamente. Aquí nos pregunta si queremos trabajar habilitando el editor. Yes. Y en esta ventana podemos seleccionar qué tipo de parámetros podemos calcular para este campo. Es nuestro campo X, entonces seleccionamos el punto de la coordenada X. Seleccionamos el sistema de coordenadas en el que queremos que nos calcule. En este caso solo tenemos WGS84. Podríamos cambiar al data frame y utilizar otros si necesitamos. Queremos que utilice grados decimales. Y OK. Y decimos sí, es para habilitar el editor. Entonces nos ha agregado nuestra coordenada en X. De la misma manera calculamos nuestra coordenada en Y. Clic derecho sobre el encabezado, Calculate Geometry, sí, y en este caso seleccionamos coordenada Y o verificamos. También vamos a utilizar WGS84 grados decimales. OK. Yes, y nos ha calculado nuestra coordenada en Y. Ahora, para la capa de líneas vamos a calcular la longitud de cada uno de nuestros ríos. Habilitamos nuestra capa de ríos, clic derecho sobre el nombre de la capa, abrimos la tabla de atributos, agregamos un campo, opciones de tabla, agregar campo y le vamos a denominar longitud. También va a ser de tipo doble porque va a contener números decimales. OK. En este caso hacemos clic derecho sobre el nombre de la capa, Calculate Geometry, sí, y nos da muchas más opciones, nos permite calcular las coordenadas del inicio, XY, del final y del punto medio. Pero la primera opción es la longitud y es lo que en este caso queremos calcular. Utilizamos WGS84 y OK. OK. Eso nos sale porque no estamos utilizando UTMs que son metros. Entonces, para cambiar el sistema, para poder utilizar el UTM, lo que tenemos que hacer es asignar
Si no queremos asignar en nuestra capa, podemos asignar en el Data Frame. Hacemos clic derecho, propiedades, o también podemos hacer doble clic sobre el nombre de la capa. En el sistema de coordenadas utilizamos UTM-19S y en general seleccionamos metros en display y OK. Y ahora sí vamos a poder calcular la longitud. Hacemos lo mismo. Clic derecho sobre el nombre, Calculate Geometry, Yes. Ya está seleccionado longitud, pero en este caso vamos a utilizar las coordenadas del Data Frame, que son UTMs. Y nos va a calcular en metros o si queremos en kilómetros. Metros, OK. Yes. Y ya nos ha calculado la longitud de cada uno de nuestros ríos que hemos dibujado en metros. En la capa de polígonos vamos a calcular el área. Hacemos lo mismo. Clic derecho sobre el nombre de la capa. Open Attribute Table. Opciones de tabla. Agregamos un campo que vamos a denominar área. Y ponemos la unidad en hectáreas, que va a ser de tipo doble. OK. Y hacemos lo mismo. Clic derecho sobre el nombre de la capa. Calculate Geometry. Yes. Y ya nos ha seleccionado. Nos permite calcular además el perímetro en 3D si tuviéramos las elevaciones, elevación mínima, máxima y coordenadas del centroide. Pero vamos a seleccionar área. En este caso también vamos a utilizar UTMs. Es por eso que les decía que UTM se utiliza cuando queremos calcular datos, ya sea áreas, longitudes o cualquier otro parámetro. Vamos a utilizar en este caso hectáreas como habíamos puesto en el nombre de nuestra capa. OK. Yes. Y ya nos ha calculado el área de cada uno de los polígonos que hemos dibujado. Ya, eso es todo para esta práctica. La tarea consiste en terminar de dibujar todos los puntos para las lagunas dentro de sus cuencas que han seleccionado, todos los ríos dentro de su cuenca y además en la capa de polígonos todas las áreas de cultivo que se encuentren dentro de su cuenca. Hasta luego. Terminando de dibujar todas las capas, vamos a calcular las coordenadas para nuestra capa de puntos. Vamos a calcular la longitud para nuestra capa de ríos y nuestras áreas para nuestra capa de polígonos.